tardes, Dios les bendiga a todos. Nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos. Espero que pueda hacerlo usted en su casa, desde la comodidad de su hogar. Espero que también pueda estar con su familia reunidos para compartir este tiempo con la palabra de Dios. Es la oportunidad que tenemos de congregarnos. El hecho de que no podamos estar en un lugar físico, sí podemos estar en estos momentos. Así que le voy a invitar para que usted que nos está viendo a partir de la transmisión, pues nos dé un saludito, ¿cierto? Nos dé un saludo, nos comunique si desea sus peticiones de oración, las necesidades que usted pueda tener. Estamos atentos a través de estas redes sociales para que usted se conecte con nosotros. A cada uno de los miembros, de los asistentes de la Iglesia Cristiana Avanza, pues sean bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Esperamos que hoy podamos tener un tiempo de edificación, de crecimiento, que hoy la palabra de Dios fortalezca tu fe, aliente su fe y te inspire a avanzar más y más. Entonces, vamos a tomar este tiempo, no sin antes pedirle el favor de que al finalizar comparte este video con otras personas que también necesiten edificarse. Tienes contactos, tienes conocidos y es la oportunidad de que lleguemos a cada uno de ellos. Entonces, quiero hacer una oración para iniciar este tiempo. Si usted me puede acompañar allá donde está, puede inclinar su rostro y orar conmigo, estaría bien. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos alrededor de su palabra. Gracias por cada persona que nos está viendo allí en sus casas, en sus hogares, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo bendiga la vida de cada uno de ellos, que sean edificados a través de su palabra, Señor. Que cada una de las personas que hoy nos están viendo sean bendecidos a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de seguir siendo iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuevamente saludo a aquellos que acaban de conectarse. Bienvenidos a este tiempo con la palabra del Señor. Hoy quiero leer un pasaje de la Escritura que está en Primera de Reyes 17:1 en adelante. Y quiero hablarles porque este pasaje nos habla o nos muestra de las crisis. Sin duda alguna, cada uno de nosotros tendremos crisis. No es posible evitarlas. Llegarán en cualquier momento. Podrán venir situaciones, ya sea a nivel familiar, emocional, espiritual o incluso económico o material. Sin duda alguna se presentarán. Sin embargo, la crisis es una oportunidad para conocer a Dios de una manera específica. No sé si usted había visto la crisis de esta manera. No sé si habías pensado que la crisis es el mejor escenario o uno de los mejores escenarios para ver a Dios manifestarse de una manera especial. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cómo saber que Dios es un Dios que consuela? ¿Cómo saber que Dios es un Dios consolador? ¿Cómo saber que Dios es sanador? ¿Quién puede decirnos que Dios es sanador? ¿Quién puede decir o cómo saber de que Dios es un Dios restaurador? ¿O cómo saber que Dios es proveedor? Sin duda alguna, quien puede hablar con toda convicción es aquella persona que lo ha experimentado. Es aquella persona que puede decir: yo estuve triste, estuve afligido en el pozo de la desesperación, pero Dios me sacó de allá, me hizo libre y ahora tengo paz. Sinceramente, esa persona puede decir: hay consuelo en el corazón, porque Dios me lo ha dado. Dios es un Dios consolador. O aquella persona que ha estado enferma, que quizás estuvo en una cama de hospital, postrado, quizás
diagnosticado con una enfermedad terminal, pero se levantó de ahí gracias al poder y a la misericordia de Dios. Sin duda alguna, esa persona podrá testificar y decirle a todo aquel que tenga la oportunidad que Dios es sanador. Y así por cada una de esas experiencias. Ahora, a veces nosotros nos enfocamos solamente en lo negativo de la crisis, pero no vemos lo positivo, la oportunidad que nos da la crisis. Y en esta hora quiero que pensemos en las grandes enseñanzas que nos deja las crisis. Tal vez usted ha tenido muchas crisis en el pasado. Sin duda alguna, cada una de ellas le ha dejado una gran lección, una infinita lección que hasta el día de hoy usted la tiene en estos momentos. Ahora, si pensamos en lo que estamos viviendo, sin duda alguna es una crisis. Y esa crisis la estamos enfrentando todos. Nadie se escapa, ni el más humilde, ni el más rico, ni el país menos desarrollado, ni el país más desarrollado puede librarse. Cada persona en el momento estamos experimentando una crisis. Pero esa crisis, sin duda alguna, nos deja una gran enseñanza. Ahora, en la época que estamos, la crisis que estamos experimentando, ¿de qué podríamos hablar? Tal vez de necesidad o posiblemente de escasez. Seguramente usted ha sentido eso, la necesidad, la escasez. Y quiero hablarle de manera personal de mi experiencia, porque sin duda alguna en algún momento de esta semana que pasó pude vivir eso, el sentirme preocupado de una u otra forma. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuántas cosas hay que organizar o suplir? Y en medio de eso, yo pude aprender de algo que quiero hablarle en esta hora. Y quiero hablarle de lo que experimentó el profeta Elías. Y por eso quiero leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 1 en adelante. Dice: Elías, el profeta de Tisbé de Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, vive, el Dios al cual adoro y sirvo, te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años en Israel hasta que yo lo diga. El Señor le dijo a Elías: ve hacia el oriente y escóndate en el arroyo de Kerit, al oriente donde desemboca el río Jordán. Beberás agua del arroyo y comerás lo que los cuervos te lleven, porque yo les he ordenado que te den de comer. Elías hizo lo que el Señor le había dicho y fue y acampó junto al arroyo. Los cuervos le traían pan y comida cada mañana y cada tarde, y él bebía del arroyo. Pero después de un tiempo, el arroyo se secó, porque no llovía en ningún lugar de la tierra. Quiero hacer una pausa en la lectura y hablar un momento. En esa época del profeta Elías, en Israel estaba en una gran oscuridad espiritual. Israel estaba apartado, alejado de Dios. Israel estaba adorando a un dios cananeo llamado Baal. Baal era el dios de la fertilidad, de la lluvia. La gente creía que era él el quien enviaba la lluvia, y gracias a él los cultivos producían grandes cosechas. A causa de esto, entonces Dios decide obrar, Dios decide intervenir de una manera muy, muy especial. Dios le dice al profeta que le diga a ellos que no va a volver a llover, y no llueve. Entonces deja de llover, pero entra en una crisis todo el país en ese momento y esa región. No llovía en la tierra durante muchos años. La Biblia dice 3 años y medio. A causa de esto, Elías se va a un arroyo, porque Dios le dice: ve al arroyo de Kerit. Ese era el lugar donde tenía que estar Elías. Y en medio de ese arroyo, allí solo, aislado, lejos de todos los que lo perseguían, Elías
espera la voluntad de Dios. En otras palabras, Elías estuvo en aislamiento, en cuarentena por mucho tiempo en ese lugar. Lo interesante de todo es que allí Elías recibió la provisión, y Dios utilizó unos animales, los cuervos, para llevarle alimento. Imagínense esa escena, cómo Elías cada mañana y cada tarde recibía de parte de unos animales, unos cuervos, animales impuros para los judíos, le llevaban el alimento a cada una de ellos, a él. Era una experiencia muy significativa. Ahora, pasados los días, dice la Biblia que el arroyo se secó. Entonces, como no llovía, pues se secó. Entonces Dios le dice a Elías que vaya a una viuda de Sarepta. Y Elías se va y llega a ese lugar, y estando allí, le dice a una viuda que estaba recogiendo leña, le dijo: por favor, dame un poco de agua. Y ella le dice: listo. Y cuando va, le dice a Elías: ay, tráeme un pedazo de pan. Y la mujer le responde: la verdad es que no tengo ni un solo pedazo de pan. Lo único que me queda es un puñado de harina y un poco de aceite para preparar mi última comida, para luego mi hijo y yo nos muramos de hambre. Esto es tan cierto como que el Señor tu Dios vive. Pero Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que habías pensado hacer, es decir, preparar esa cena. Pero antes prepárame un pan con lo que tienes. Luego prepara algo para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel dice que siempre habrá suficiente harina y aceite en tus depósitos hasta el día en que Él envíe la lluvia y vuelva a haber cosecha. Ella hizo lo que Elías dijo, y los tres siguieron comiendo de la provisión de harina y aceite todo el tiempo que fue necesario. No importaba qué cantidad usara, siempre quedaba suficiente en los depósitos, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esta palabra fue la que Dios me dio. Y yo quiero hablarle respecto de eso, porque cuando se seca el arroyo, Dios envía a Elías a donde una viuda. Pero no era una viuda rica. No era una viuda con mucho dinero, con grandes heredades. Era una viuda pobre que no tenía casi nada para comer. Pero Dios lo envió allí. Y uno dirá: ¿por qué Dios envió a Elías a ese lugar donde había una pobre viuda simplemente con un puñado de harina? Pues bueno, eso quiero que lo averigüemos en estos momentos. Ahora, en medio de esa sequía, la provisión de Dios nunca faltó. ¿Y sabe qué? A Dios se le facilita actuar en medio de la crisis. Para nosotros, la crisis es algo difícil, porque quizás nos vemos limitados en un 95% o a veces en un 100%. Pero Dios no es así. A Dios se le facilita proveer en medio de la crisis. Y la experiencia de Elías es un ejemplo de ello. ¿Cómo es posible que unos cuervos le traigan pan? ¿A quién se le ocurriría eso, que le diga: Señor, ¿y cómo voy a vivir yo? Nunca quizás se imaginó que iba a usar unos cuervos. Pues en esta ocasión así sucedió. Pero miren, la escasez es una plataforma para Dios mostrar una característica de Él. ¿Y qué característica cree usted que se puede conocer de Dios en medio de la escasez? ¿Ya sabes cuál? Sin duda alguna, es el Dios que provee. Así es, el Dios que provee fue el que conoció a Elías en medio de la escasez. Allí Dios se le reveló como el Dios que provee. La crisis nos enseña a depender de Dios, ya que nuestros recursos son limitados. En el arroyo, Elías, ¿de quién dependía? De Dios. Con la viuda, ¿de quién dependía? ¿De la viuda? Tampoco, dependía de Dios.
Y lo bonito de todo eso es que en medio de la crisis, nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. Las crisis nos enseñan eso. Para mí, puede que haya poco, pero Dios puede multiplicar eso poco de tal manera que nunca se agote. Para la viuda solamente era un puñado, y ese puñado era lo único que tenía, iba a gastarlo y hasta ahí terminaba y pensaba esperar para morir. Pero Dios pensaba diferente, porque a Dios no le importa cuánto tienes. Para Dios es suficiente lo que tenemos a fin de Él obrar de manera poderosa. Entonces, quiero mostrarles un par de cosas, 4 cosas en esta tarde. Lo primero, Dios utilizó a los cuervos, los cuales llevaban la comida por la mañana y por la tarde. Algo humanamente imposible, ya que estos animales no se caracterizan por ser domésticos. Nadie tiene en su casa un cuervo de mascota y lo enseña como una paloma para llevar mensajes o alimentos. No. Entonces, Elías no podía salir porque estaba siendo perseguido por un rey. Simplemente tenía que estar aislado, como quizás lo estamos hoy día. Ahora, luego al terminarse esos recursos, Dios utiliza otro medio, y esta vez es una viuda pobre. Y hay algo que debemos aprender de todo esto, y es que la fuente de Elías no era el arroyo. La fuente de Elías no eran los cuervos. La fuente de Elías era Dios. Aunque el arroyo se secó, Dios, que era su fuente, todavía podía seguir proveyendo. Y miren, si un medio no funciona, Dios usará otro. El arroyo se secó, pero la fuente permanecía intacta, que era Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a Elías a donde una viuda. ¿Por qué? Porque ahora ese iba a ser el medio, ese iba a ser la forma en que Dios iba a sustentar a Elías. Y mire, el problema radica en que creemos que el medio es nuestra fuente. Y cuando esa fuente se agota, entonces nos desesperamos, nos preocupamos y nos llenamos de miedo o de temor. Muchos, quizás de nosotros, hoy usted que me está viendo, se le había olvidado que la fuente era Dios y pensaba que su trabajo, que su ingreso, que su negocio o que su medio de trabajo era la fuente. Pero en realidad la fuente es Dios. Y esta crisis le está recordando a usted que Dios es nuestra fuente. Esta crisis le está hablando a usted que usted no depende del trabajo, que usted no depende de ese empleo, de esa empresa. Esta crisis nos está llevando a recordar que nuestra fuente es Dios y que si nosotros dependemos de Dios, no importa que se sequen los arroyos, no importa que se cierren las empresas, no importa que no haya ese medio de provisión, Dios usará otro para proveer y sustentar. Espero que pueda decir amén allá donde usted está, o así sea. O incluso puede escribir ahí en el chat algo que Dios le esté diciendo, algo que Dios le esté confirmando. Escríbalo ahí para que bendiga y edifique a otros que posiblemente están pasando por una situación. Pero esta palabra les puede ayudar a entender que nuestra fuente no es una empresa, no es el gobierno, no es un medio de trabajo. Nuestra fuente, mi fuente, tu fuente, nuestra fuente es Dios. Ahora, si Dios es mi fuente, no importa que los medios se agoten, Él usará otros. Y eso fue lo que pasó con Elías. Dios usó a los cuervos y a la viuda para enseñarle a Elías y a nosotros que quien provee es Dios, no el hombre. El hecho de que hasta el momento usted haya sido sostenido por medio de algo o de alguien no significa que ese sea su fuente.
quiero recordarle y que usted sepa que su fuente y mi fuente es Dios. Y esa fuente no se ha agotado. Esa fuente sigue vigente. De esa fuente sigue fluyendo. Porque es una fuente inagotable. Dios es una fuente inagotable de provisión y de recursos. Dios se manifiesta de manera que nosotros no esperamos ni imaginamos. ¿Usted se imaginaría que a su casa llegaran cuervos? ¿Usted se imaginaría que una persona con menos capacidad que usted te pueda bendecir? Pues ese es Dios. Dios puede utilizar la forma que usted y yo menos nos imaginamos. Elías nunca se imaginó que unos cuervos lo iban a sostener, ni tampoco que una viuda pobre. Es fácil que una viuda millonaria con muchos recursos quiera decir, te voy a ayudar. Pero realmente Dios quiso mostrarle que no era la viuda ni eran los cuervos, era Dios el que nos sustentaba. Entonces, Dios es experto en usar lo improbable. Le voy a repetir eso. Y si quieres, copia esa palabra. Dios es experto en usar lo improbable. Era improbable que unos cuervos sustentaran a Elías por un tiempo. Era improbable que una viuda pobre, sin recursos, sustentara a Elías. Ahora, ¿quiénes serán los cuervos en este momento? ¿Quiénes serán las viudas, entre comillas, que Dios usará en este tiempo para proveerle, para sustentarle, para dar lo que usted necesita? Tal vez está diciendo, ¿y cómo voy a pagar los bancos? ¿Cómo voy a pagar esas cuentas? Yo no sé. Igual que Elías no sabía cómo. Pero hay unos cuervos que vienen en camino. Hay unas viudas que aquí Dios está preparando. Y hablo en sentido figurado. Porque si Dios nos mandó y permitió que estuviéramos en este tiempo de aislamiento, es porque Dios nos va a sostener. Así que quiero invitarle para que hoy sepa y recuerde que su fuente, mi fuente, nuestra fuente, es Dios. No el trabajo, no las empresas, no el gobierno. Dios es nuestra fuente. Permítame, le pregunto algo ya para ir terminando. ¿Qué característica o atributo de Dios en esta crisis le está mostrando Dios? Es decir, en estos momentos de crisis, ¿qué atributo o qué característica Dios le ha mostrado a usted? ¿De qué forma usted ha podido conocer a Dios? Porque la enseñanza, lo que yo quiero hablarle es conociendo a Dios en medio de la crisis. Y ese es el nombre de esa enseñanza. Lo dejé para el final. Para que usted entendiera que en medio de la crisis podemos conocer a Dios. Se lo voy a repetir. En medio de la crisis podemos conocer a Dios. Conociendo a Dios en medio de la crisis. Mire, en medio de la escasez, la provisión de Dios va a abundar. ¿Cómo? No sé. Pero el mismo Dios de Elías es el mismo Dios de hoy y de siempre. Ahora, hay algo que quiero que usted tenga presente, y es que en medio de la escasez, la escasez no es un motivo para no compartir. ¿Cuánto tenía la viuda? La viuda no tenía mucho. La viuda estaba con una pequeña ración. Sin embargo, el profeta le dice, hazme a mí también primero. Si la viuda no hubiese creído en la palabra de Dios, la viuda no comparte. Y hoy quiero invitarle para que usted entienda que podemos ser generosos, que también podemos ayudar a otros en medio de esta escasez. Que tal vez dices, no, pero yo no tengo, pero hay algo maravilloso
Y es que cuando nosotros entendemos que el que provee es Dios y que Dios es nuestra fuente, usted puede aún dar de lo que tiene para ayudar a otros. Y eso fue lo que hizo la viuda. Le dio a Elías. Ella pensaba, tengo una ración para mi hijo y para mí. Pero ahora resulta una tercera persona y dice, dame primero. Y ella le da y alcanzó. Y dice la Biblia que nunca se agotó ese recurso. No importaba la cantidad que sacaran. Siempre en ese depósito había harina y aceite. Quiero contar un testimonio que ocurrió hace muchos años, cuando era muy chico en mi casa. Mi papá, normalmente él salía a trabajar y se iba un mes. Y teníamos que esperar que él llegara para poder ir a comprar. Sin embargo, en esta ocasión, empezó a escasear el arroz, que era como quizás la harina en esa época. Y empezó a escasearse y todavía faltaba más de una semana para que mi papá llegara y nos diera el dinero para con mi mamá ir a comprar el mercado. Sin embargo, empezamos a notar que el arroz no se agotaba, que sacábamos la porción para preparar diariamente y el arroz no se agotaba. Y yo le dije a mi mamá, mami, ¿no has notado que el arroz no se acaba? Y me dijo, mijo, ya lo había notado, y es que Dios lo está multiplicando. Y yo lo puedo hablar con toda certeza porque yo vi cómo ese arroz se multiplicó y no se acabó. Cuando llegó mi papá, aún todavía había. Para la gloria de Dios, les cuento eso. Entonces, entendamos que nuestra fuente es Dios. Descansemos en Dios. Usted que ha podido escuchar esta enseñanza, este video, quiero invitarle para que ahí donde usted está, le pueda dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es un Dios proveedor. Solo Dios sabe su necesidad, pero entienda, su fuente y mi fuente es Dios. Y esa fuente es inagotable. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias en esta hora, porque tú eres mi fuente. Tú eres el que me sostiene. Esto no le cogió por sorpresa a ti. A mí sí, pero a ti no. Pero hoy quiero descansar en ti, Señor. Y quiero descansar completamente porque tú eres mi fuente. Y sé que si un medio se seca, un arroyo se seca, tú utilizarás otro. Porque tú eres mi fuente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarle, mi amado hermano y hermana, para que usted, amigo que me está viendo, comparta esto. Al finalizar la transmisión, simplemente dele compartir para que otras personas puedan edificarse. Tal vez necesitan esperanza. Dios les bendiga. A continuación voy a invitar a la pastora para que ella les dé un pequeño anuncio que quiere decirles. ¿Listo? Para que todos lo sepan. Mañana. Bueno, buenas noches, amada iglesia. Es un gusto poder saludarlos nuevamente por aquí. Un abrazo, un beso gigante y una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, queremos iniciar esta semana con la recolección de alimentos para poder ayudar a nuestros hermanos en la fe y a gente que lo necesita. Mañana nosotros vamos a estar en nuestra congregación, en el local, en el Templo de Avanza, entre las 11 y las 12, recogiendo lo que usted pueda llevar. Ojo, si tiene pico y cédula, debe salir. De lo contrario, no rompa la norma,
¿Por qué? Porque los cristianos estamos llamados a obedecer. Entonces, si usted tiene pico y cédula y puede salir mañana entre las 11 y las 12, los vamos a estar esperando para recoger algo de sustento para nuestros hermanos. Y durante la semana le vamos a estar enviando la programación por el Face de la iglesia, por la página, por el Instagram y por el WhatsApp de la iglesia. Les vamos a estar indicando en qué horario vamos a estar cada día para que usted lo haga. ¿Cómo va a funcionar? Hay una ventana donde va a estar una canasta por esa ventana para que no tengamos contacto. Desde lejos los vamos a saludar, nos hace señas, pero ahí usted va a depositar lo que ha llevado. Entonces mañana nos vemos, por favor, cumpliendo todas las normas de higiene y de seguridad. Los amamos. Recuerden que el servicio no termina acá, sino que vamos a continuar con nuestra noche de adoración. Encienda su equipo, su alabanza, su corazón, su boca y dele gracias a Dios porque continuamos en servicio. Al igual que también lo que usted ha separado durante la semana, su ofrenda, para entregársela y dedicársela a Dios en este momento desde sus casas. Los amamos, Dios los bendiga y un abrazo fuerte.